Onda Nassau. Nada que ver. Saludamos a todos nuestros oyentes. Estamos aquí en Onda Nassau, un espacio sonoro de aprendizaje en el que disfrutamos mucho conectando con nosotros mismos y con los que nos rodean. Seguimos en Onda Nassau, en este maravilloso instituto, el Juana I de Castilla, en Tordesillas, y lo hacemos en Culo de Mal Asiento, un programa en el que disfrutamos conociendo mejor a la gente que nos rodea. En este episodio damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carlos López, nuestro profesor de literatura y de lengua española. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros y esperamos que estés a gusto. Muy bien, buenos días y el placer es mío, el placer de compartir con mis alumnos un rato tan didáctico, ¿no?, en el que ellos tengan la oportunidad de entrevistarme. Así es que vamos allá. Carlos, ¿hay algo de lo que te arrepientas en tu vida? Aún más, ¿tiene algún sentido arrepentirse de lo que hemos hecho? Menuda primera pregunta para abrir fuego. Te diré como una legendaria cantante francesa del siglo XX que se llamaba Edith Piaf y que vosotros no conoceréis porque evidentemente estáis a otra cosa. Esta mujer al final de su vida interpretó, porque a ella le componían los temas. Interpretó una canción que se llamaba Yo no me arrepiento de nada. Entonces te diré lo que ella, no me arrepiento de nada. Seguramente hay cosas en la vida que uno no ha hecho bien, pero como no tiene mecanismos de rectificación o que las cosas sean reversibles, pues nada, cargo con mis culpas, cargo con mis pecados y espero que si he podido infligir algún daño a alguien, pues que haya sido pecado venial. Desde tu punto de vista, ¿nos hacemos a nosotros mismos o somos irremediablemente aquello a lo que nos conduce la sociedad? Bueno, yo creo que lo segundo, ¿no? Somos irremediablemente aquello a lo que nos conduce la sociedad, como tú bien dices. Somos animalitos sociales, todo lo aprendemos de los demás, absolutamente. Tú, tienes una genética, ¿no? Unas circunstancias de tu ambiente, circunstancias familiares, que no dejan de ser en cierto modo cuerpo social también, ¿no? Pero evidentemente aprendemos de los demás. Lo que yo soy se lo debo a todas esas personas que han pasado por mi vida, para bien y para mal, todas me han enseñado, evidentemente me gusta más lo que fue positivo en esa enseñanza, y vosotros cuando llegue junio pues seréis personas diferentes porque otras personas, como puede ser Susana, como puedo ser yo, pues han pasado por vuestra vida, ¿no? Y ojalá hayamos pasado dejándoos algún tipo de enseñanza que os haya servido para el futuro. Yo con eso me daría por satisfecho. Muchas veces escuchamos a los adultos decirnos, antes los jóvenes, antes la sociedad. ¿Podemos aprender de lo anterior o más bien es un lastre y hay que mirar al frente? No, a ver, nunca puede ser un lastre. Lo que pasa es que, fijaros, yo creo que en alguna ocasión os lo he comentado, ¿no? Todas las generaciones son críticas con la generación anterior. ¿Por qué? Porque todos los chicos, todos los jóvenes, todos lo hemos sido. Tenéis y hemos tenido un espíritu de rebeldía. Sino cuando uno es joven y no es rebelde, pues vaya cosa, ¿no? Si cuando estás en la flor de la vida con toda la fuerza no eres capaz de sojuzgar lo que hacen los mayores en cierta medida porque te presionan, y generalmente te presionan para que tú seas mejor, pues entonces no tendrías ese espíritu, ¿no?, que os comento de de rebelarte frente a lo que ellos te dicen, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Me pasaba a mí con mis padres, a mis padres con mis abuelos y a los abuelos con los bisabuelos, y así podríamos llegar hasta la cueva, ¿no?, en la que el mono y la mona pues están conviviendo, ¿no?, hasta Adán y Eva, si lo preferís. Entonces esto nunca cambia y creo que es bueno que sea así. Debéis ser de ese modo. Otra cosa es que quizás sí que hayamos perdido algunas formas en la cortesía, en los modales, en la educación, pero bueno, eso ya es harina quizás de otro costal y tardaría muchísimo tiempo en poderlo explicar y podérnoslo explicar, ¿no? Porque además de profesores, algunos somos padres y decimos, ¿y esto porque va por este cauce? Pero quizá tengamos un poquito de culpa todos, ¿no? ¿Qué cualidades crees que tienes tú que te parecen mejores que las de tus padres o familiares de más edad? Bueno, hablar de cualidades de uno mismo quedaría feo, ¿no? Porque alabarse a sí mismo, hay un refrán en castellano que dice que alabarse a sí mismo, bueno, lo voy a decir aunque sea feo, mierda segura. No está bien. Lo que somos lo deben juzgar los demás o deben apreciarlo los demás, y en la mirada de los demás es donde nosotros nos reflejamos para
para ir mejorando poco a poco. Es un poco lo que decíamos antes de que todo se lo debemos a lo que somos como cuerpo social, ¿no? A lo que hemos aprendido los demás. Entonces, desde ese punto de vista, si lo que reflejan los demás de mí yo lo considero como positivo, pues creo que estar en el camino acertado. Pero nunca lo sabes. Y te voy a decir otra cosa, aunque uno tenga una muy buena concepción de sí mismo, hay muchas personas a las que no les gusta. Esto es así. Y además debe ser así, porque si no habría una unanimidad absoluta de gustos y ¿dónde estaría la variedad? Aunque te moleste, aunque te fastidie, siempre tienes que aceptar que va a haber personas de las que no vas a ser de su agrado, ¿no? En esto de la docencia, pues imaginaros igual, uno puede pensar, bueno, en fin, soy encantador, qué clases tan maravillosas doy, cómo le gusto a los alumnos. Pues no, siempre va a haber alumnos a los que no les gustes absolutamente nada. Lo que pasa es que no te lo van a decir, evidentemente, ¿no? Se van a callar. Y con el paso del tiempo lo irás descubriendo. Hasta el punto, os cuento una anécdota, por ejemplo, para mí, el profesor del instituto, que me parecía un modelo de vida, una persona que a mí me cambió absolutamente, cambió mi trayectoria. Muchos años después, comiendo con un amigo, o cenando, ya no recuerdo muy bien, fue tremendamente crítico con él, pero crítico con él hasta el punto que le tuve que parar, frenar y decir, oye, mira, yo a este hombre le apreciaba muchísimo, no me gusta que hables mal delante de mí o en mi presencia de él, ¿no? Fue un momento muy tenso, pero ya dicen que mejor una vez rojo que sin colorado, o sea que lo tuve que hacer. Carlos, ¿te gusta cómo eres? No lo sé. Mira, uno tiene que aprender. Si antes os decía que no me arrepiento de nada, que es verdad, o de casi nada, uno tiene que aprender a aceptarse y a convivir consigo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor que a uno le guste como es, o lo que él ve de sí mismo en el espejo, pues en cierta medida lo acepte, ¿no? Si no te gusta como eres, mi pregunta para vosotros, aunque no me la vais a responder porque es un poco retórica, es ¿cómo le vas a gustar a los demás, ¿no? Si tú no aprendes a aceptarte, que es difícil en la vida, aceptarse a sí mismo, porque a veces uno ve cosas de sí mismo que no le gustan, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, que yo creo que lo he intentado enlazar en un par de cuestiones, ¿no? Es a los demás a los que tienes que gustar, pero no gustar de un modo naif o tontaina, ¿no? Sino gustar incluso cuando eres duro, ¿no? Cuando lo que tú dices o pregonas, pues son cosas difíciles de aceptar, ¿no? Entonces, si ahí gustas a los demás, en cierta medida te puedes sentir por satisfecho. ¿Gustarte como eres? Pues bueno, a lo largo de los años pues te diré que sí que me he llevado razonablemente bien conmigo mismo de manera habitual, intentando dejar a un lado el ego o el ego excesivo, el ego todos tenemos. Cuando eras adolescente o más joven, ¿pasaste alguna época de dificultad o angustia? Hombre, claro, sin duda, porque fijaros la edad que tenéis vosotros, ¿no? Es una edad muy difícil, angustiosa podríamos decir, ¿no? Porque estás empezando a vivir desde el punto de vista que estás cambiando de ser un chico, un niño a ser un adulto, ¿no? Entonces ese cambio, pues seguramente es el cambio más importante que se te va a dar en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo no te vas a angustiar? Te haces preguntas a ti mismo, no sabes cómo vas a reaccionar o a responder en el mundo de los adultos, te está cambiando tu cuerpo, está cambiando tu personalidad. Entonces, claro, pues todo el mundo a esa edad, a vuestra edad, debe sentirse angustiado. O se sentirá seguramente angustiado. Y posteriormente, bueno, pues ojalá podáis apartar, yo lo intento, todas las angustias que se presentan en la vida, pero vivir es sinónimo muchas veces de no saber qué va a suceder, de afrontar dificultades, la mayoría de las veces, que pues, evidentemente porque la vida nunca se repite, sí los patrones de conducta, pero no las situaciones, pues de un modo que uno no espera. Entonces, cuando se presenta la situación, pues afrontarla con cierta gallardía o valentía e intentar solucionarla, ¿no? ¿Cómo la superaste? Pues estando aquí, ¿no? Con vosotros. Si no estuviera aquí no lo hubiera superado seguramente. Hay que mirar siempre hacia adelante. Hacia atrás no podemos ir. Bueno, hemos empezado un poco serios, así que ¿puedes hablarnos un poco de ti? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿De dónde eres? Tengo 3 hermanos. Yo soy el segundo de 4. O sea que en conjunto somos 4. Nací en Zamora,
que por tanto tengo que decir que soy zamorano, supongo, y a mucha honra, ¿eh? Es que quiero decir que me siento contento de serlo. Podía ser de Kuala Lumpur o de cualquier otro sitio del planeta y me sentiría igual de contento, pero resulta que soy ahí y parte de mis raíces son de allí, o sea que por tanto te digo que soy zamorano. Estudié, bueno, pues muchas cosas. Lo primero lo que estudiáis vosotros, ¿no? Primero estudié en el colegio y a la edad de 14 años, creo recordar, pues me fui al instituto público como en el que estamos, como el Juana, del que guardo maravillosos recuerdos. El pasado se suele mirar siempre con cierta indulgencia, ¿no? Es decir, uno mira hacia atrás y yo creo que generalmente se queda con lo bueno de su vida. Supongo que es un resorte mental para no sufrir. Entonces, generalmente, yo de lo que me acuerdo es de las cosas buenas. Habría malas, seguro, pero bueno, fueron más las buenas que las malas. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta. Nos has comentado antes de que ser profesor has trabajado como periodista. ¿Nos puedes hablar un poco de esa etapa? ¿En qué medios has trabajado? Pues en muchos. A ver, yo empecé a trabajar de profesor con 30 años. Nunca me lo había planteado, pero siempre supuse que era una cosa que me iba a gustar, me iba a encantar. Entonces surgió la oportunidad y hasta ahí, pues más o menos, para que os hagáis una idea, aproximadamente como unos 10 años estuve trabajando de periodista. Los primeros no había acabado la carrera aún, pero bueno, hasta los 22 o así. Y luego ya, pues sí, como licenciado. Bueno, al principio es una época de aprendizaje y luego ya, pues te bandeas en un montón de medios. Entonces, para que os hagáis una idea, pues he trabajado prácticamente en casi todos los puestos del sector, menos en una cosa que se llama, que a vosotros os sonará chino, ser jefe del departamento de comunicación de una empresa, ¿no? O de un ministerio, jefe de prensa, o trabajar en el gabinete de prensa de una institución. Pues para que más o menos sepáis por dónde van los tiros, eso es como ser el perro guardián o el portavoz de esa institución o de esa empresa, ¿no? Y en cierta medida tienes que velar por sus intereses. Bueno, pues en eso no he currado. Pero pues en prensa, en radio, en televisión, en todo esto sí, claro, durante tiempo. Me gustaba mucho. En tu trabajo como periodista, ¿de qué tipo de noticias te has ocupado? Bueno, de todo tipo. Es que todo. A ver, a mí en el oficio me gusta prácticamente todo. Y he hecho casi de todo. Hasta de corrector de un medio. Un director que tenía que se enfadó conmigo, no debía gustarle que le dijera las cosas a veces a la cara, pues me puso de corrector también. Es decir, aparte de mi trabajo tenía que corregir el periódico de todos los días con un boli rojo y en las páginas tamaño sábana, ¿no? Y echar bronca a los que escribían mal con incorrecciones y demás. Y Crónica Rosa también he hecho. Y se me debía dar bastante bien porque me felicitaban, la gente se reía mucho con lo que escribía, así es que debo de tener cierta facilidad para la comedia. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ese oficio? Lo mejor es que te conecta absolutamente con la vida según está organizada hoy, eso es absolutamente importante. Y desde ese punto de vista creo que el día que decidí que iba a estudiar eso, acerté, ¿no? Y lo peor, pues como tantas cosas, pues está mal pagado, salvo los puestos de muy arriba. Es un oficio complicado y luego dicen que es el de mayor índice de divorcios de todas las profesiones. Apuntad eso si queréis ser unas personas felizmente casadas el día de mañana. ¿Por qué? Porque cuando acabas el trabajo, que suele ser bastante tenso, bueno, pues la gente lo que hacía era cuando cerraba redacción o cuando colgaba el micro, pues era ir a tomarse algo. Y a veces ese tomarse algo pues se estiraba hasta altas horas. ¿Has contado las cosas como eran en realidad o como se esperaban que fueran? Todavía no tenéis demasiada preparación, afortunadamente casi para vosotros, para saber, si os contesto de un modo muy técnico a eso, casi os volvería locos. Mira, la mayoría de la gente, no solamente en España, consume un medio de comunicación o lo compra porque quiere que le cuentes cómo le gustaría que fueran las cosas a ellos. Es decir, si yo soy crítico con lo que ellos no quieren escuchar, no les gustaría. Entonces, lo que debe hacer un periodista, que no lo hacemos habitualmente o lo hacemos poco, es efectivamente contar las cosas como son o tú consideras que son cuando pasan por tu tamiz, por tu filtro. Pero desgraciadamente esto no se suele cumplir. Entonces, evidentemente las cosas, pues a la gente le gusta que fueran de una determinada manera, ¿no? Si tú eres lector del diario ABC, por ejemplo, pues te gusta que el rey salga muy guapo, ¿no?
porque es un diario monárquico y está muy bien que sea así. Si tú eres lector del diario El País, a veces pues te gusta que Pedro Sánchez salga muy guapo. Tampoco es muy difícil porque es un presidente del que todo el mundo dice que es muy guapo. Entonces este negocio funciona un poco así. En un momento determinado decides dejar la profesión de periodista a la de profesor. ¿A qué se debe el cambio? Se debe a que me llega la oportunidad, se debe a que es una oportunidad muy atractiva y bonita y a que es una profesión más estable dentro de cómo está la estabilidad nuestra. Pero bueno, y ahí pego el giro. Es verdad que continúo haciendo cosas, pero luego cada vez me salen más clases y la cosa se complica, va quedando menos tiempo. Pero bueno, mira, en ese sentido soy una persona tremendamente afortunada porque me gano la vida o me he ganado la vida, me la he ganado de más maneras, pero bueno, con las dos cosas que seguramente más me apasionan. Entonces esto, ¿quién lo puede decir? Es muy complicado, ¿eh? Que te paguen por hacer lo que te gusta. Generalmente el trabajo te dan dinero por hacerlo porque debe ser que no es tan bueno que hasta te dan dinero porque lo hagas, imagínate, ¿no? ¿Has trabajado en otras cosas? Sí, he trabajado en otras cosas. Mira, cuando era estudiante, a veces los veranos, pues me iba al Pirineo a trabajar en hoteles para sacarme pasta, ayudaba en cocina, hacía de botones, de camarero. He trabajado en cosas que me salían para luego tener dinero a lo largo del curso, ¿no? Y ayudar un poco a la familia. Entendemos que un profesor de lengua lee mucho. ¿Es así? ¿Qué tipo de lecturas son las que sueles elegir? Pues no sé si un profesor de lengua lee mucho. En mi caso sí, pero no sé si soy un caso muy paradigmático porque soy una cosa de esas que llaman por ahí letraheridos. Y un letraherido es una persona que le gusta tanto la literatura que seguramente sin ella sí que podría vivir, pero su vida hubiera sido tremendamente distinta. Entonces leo todo, o casi todo lo que cae en mis manos. Dicen por ahí que hay que leer hasta el prospecto de las medicinas, que lo leo, es una frase hecha, o del champú, pero ya sabéis vosotros que yo os he dicho muchas veces que hay cosas que no son nada buenas. Eso es otro tópico, es decir, lea usted todo que se le va a hacer bien. Bueno, oiga, no, es decir, hay cosas muy malas por ahí. Y desde el punto de vista esteta o de la estética hay cosas muy mal escritas. Me va a favorecer leer algo que está muy mal escrito y que además su calidad literaria es mala o su calidad divulgativa, si estamos hablando de un libro no literario, pues hombre, no sé si es mejor leerlo o no leerlo. Es decir, no lo tengo tan claro. He leído de todo, Carla, desde que empecé a leer, pues imagínate, han pasado bastantes años ya. ¿Crees que leer o no leer crea personas diferentes? ¿Personas te refieres a que si uno cambia de manera de ser? Bueno, sin duda, claro. Sí. Sí. A ver, lo que más te cambia en la vida es el modelo de amigos o personas con las que compartes tu vida y luego, claro, todo el material que los libros te brindan que hacen que en cierta medida puedas variar un poco en tus conductas, ¿no? O no, pero al final no dejan de servir de modelo en los que tú te ilustras. Entonces, sí, siempre. Y además en ellos se encuentra, daros cuenta que las mentes más brillantes de la historia han dejado plasmada, y sobre todo trabajadoras, ¿no?, en un papel sus pensamientos. Pero es que además en la literatura se da la circunstancia de que tienen una idea, pues precisamente de eso que decíamos hace un momento, ¿no?, de la estética tremendamente pronunciada. Es gente muy, muy, muy sensitiva. Entonces, esa gente nos lo ha dejado para nosotros por escrito, y tú puedes hablar con Shakespeare 4 siglos después y ese señor te habla de las pasiones de la naturaleza humana como jamás te ha hablado nunca nadie después, o no a esa altura, no a ese brillo. Bueno, eso es un lujo del que no podemos prescindir. Yo por lo menos no lo hago. ¿Cuesta ponerse? Sobre todo a quien no está habituado a leer. Claro que cuesta. ¿Tenéis que hacerlo de motu propio? Pues generalmente sí, porque cuando a alguien le obligas a hacer algo, es complicado que te haga caso, y sobre todo para leer, ¿no? Pero ojalá vosotros cojáis esa afición y os puedo asegurar que os va a dar muchas alegrías. También muchas penas si vais a sufrir leyendo, pero yo creo que es mucho más bonito hacerlo que pasar por la vida sin leer, pero ya cada cual. ¿En qué libro te gustaría perderte? Pues me he perdido en muchos, no lo sé. Mira, esto es como la respuesta de... ¿Me puedes hacer una lista de tus 10 libros favoritos? De tus 10 películas, o tu libro favorito. Buah, es que tengo tantos que en muchísimos me gustaría perderme, en muchos.
Y además eso te da la oportunidad para la gente menos valiente o más cobarde de vivir una aventura que quizá tú no te atreverías en la propia vida porque tienes miedo de perder lo que tienes, ¿no? O luego quieres, como decían los clásicos, salvar el pellejo. Entonces la literatura te da ese chance, ¿no? Y dices, estoy aquí viviendo esto, me la estoy jugando por este amor, aunque luego me tengo que batir en duelo con el malvado terrible, que seguramente va a acabar con mi vida, pero me la voy a jugar. Claro, en la vida te la juegas y pierdes, ya no te queda otra, ¿no? No hay segundas oportunidades. Bueno, te puedes ir al cielo o al paraíso de los creyentes, el que lo considere, pero ese es otro cantar. La vida de la tierra se te acaba, claro. Imaginamos que los profesores tienen o han tenido tiempo y dinero para viajar. Si podemos permitírnoslo, ¿por qué deberíamos viajar? Quizás se puede tener una vida sin conocer otros lugares. Bueno, había un escritor español que se llamaba Gómez de la Serna que inventó un género que eran las greguerías, y este señor decía una frase que a mí me gusta mucho. Estoy de acuerdo a medias con ella. Decía que el mejor viaje que uno se puede imaginar es el del dedo sobre el mapa. Es decir, ir haciéndote la idea de dónde puedes ir. Incluso si no vas allí, has viajado con la mente, ¿no? Has estado por esos territorios. Pues bien, eso que es precioso y que literariamente queda muy bien, queda un poco cojo si tú no realizas el viaje, ¿no? Los viajes son imprescindibles porque te abren la mente si tú eres capaz de empaparte de lo que allí sucede, ¿no? De lo que allí pasa. Ahora hay una costumbre de viajar, casi como los japoneses, y que me perdonen los japoneses, a los que aprecio mucho. Bajo del autobús, hago foto del avión, venga, estaba aquí, estaba allá, pero usted al final, ¿con qué se ha quedado? Yo hablo con muchos amigos, he estado en no sé dónde, y luego preguntas y te das cuenta que es como una especie de colección de viajes, como con quien coleccionaba cromos, ¿no? Cuando éramos pequeños, o otro tipo de cosas. Sí, no, pero el viaje, observar lo que hacen otras culturas es absolutamente imprescindible para que tú crezcas, ¿no? La vida no es lo que hace uno y lo que hacemos en Tordesillas o en Castilla o en España o en Europa, ¿no? La vida es también lo que hacen los demás. Entonces, cuando tú vas y lo que quizá en tu cultura es tabú y vas a la India y te das cuenta que no lo es, o vas a Sudamérica y te das cuenta que no lo es, o a Oceanía, pues eso te abre la mente y es de lo que se trata, que tú cada vez tengas una visión más amplia de dónde estás. De todos tus viajes, ¿hay alguno que destacarías especialmente y por qué? Bueno, yo creo que todos tienen algo siempre especial. Todos, hasta el viaje, que puede que no te haya sido muy lejos desde el punto de vista de kilometraje o latitud, pero que significó quizá para ti una apertura de mente increíble, o descubriste cosas que tú no conocías, y que entonces hay viajes siempre iniciáticos, ¿no? O hay viajes que son como, pues eso, como el propio término indica, como una primera vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, vosotros, o en mi caso, tú te ibas a un campamento con 15 años, ¿no? Un campamento de verano. Y te ibas con tus amigos y allí pues convivías con chicos y chicas más o menos de tu edad, ¿no? Y aunque fueras a Galicia o a Asturias o a Navarra o donde fuera, al final pues eso eran viajes de 15 días, de 20 días, que en cierta medida te esculpían, ¿no? Te cambiaban tu manera de ser, hasta el punto que a veces llegabas a casa y parecía que ya eras otra persona, ¿no? Que no eras el chico que salió de casa 15 días antes, ¿no? Y viajes más lejanos o menos lejanos, pues al final todos te aportan cosas, ¿no? Pero sí es verdad que depende también de si has ido solo, si has ido acompañado, si al lugar al que has ido has conocido personas que te han dejado huella, o había personas allí que eran muy importantes en tu vida y te han enseñado aquel lugar desde el punto de vista de la vida que ellos hacían, ¿no? Todo eso es tremendamente importante. Yo creo que todos los viajes son bonitos. Aunque nos fuéramos al mismo infierno, seguro que sacaríamos algo positivo de ello. Si pudieras, ¿te gustaría viajar a un lugar determinado en una época determinada? No soy muy fetichista, ni idolatro personajes, ni épocas. Fíjate, no, eso nunca lo he tenido, ¿no? Hay un autor español de literatura muy particular, eso sí, que a vosotros ya no sonará chino, que hizo una serie de ficciones hace bastantes años, quizás Susana les suene, no lo sé.
que bueno, se llamaron Caballo de Troya. ¿Te suenan esas lecturas? Bueno, esto era un señor que había estudiado en la Universidad de Navarra, se llama Benítez, Juan José Benítez, y entonces se creó una ficción, toda la ficción, que os lo cuento súper rápido, que en unos estudios de la NASA, bueno, pues habían llegado, fijaros, a una tecnología de vanguardia tal que eran capaces de viajar en el tiempo y el espacio donde quisieran. Entonces a la tripulación les dieron la opción de viajar pues donde ellos considerasen. Y se fueron a los días justos de la época y pasión de Jesús de Nazaret, ¿no? De la muerte y pasión de Jesucristo, ¿no? Al final no deja de ser un resorte para vender un montón de libros posteriores, ¿no? Si toda la comunidad de creyentes de repente, mira, qué atractivo, ¿no? Van a la época de Jesucristo y nos cuentan cómo fue aquello, pero es verdad, porque claro, esta gente viaja en el tiempo y ahora ya podemos reinterpretar, reescribir los evangelios, ¿no? Bueno, yo ese libro lo leí cuando tenía 15 años, es decir, poco más que vosotros, me encantó, porque siempre lo desconocido te fascina, pero hoy te diría que no. Bueno, yo no lo sé, quizás, claro, sí puede ser muy atractiva, pues me encantaría viajar 300 años y conocer a Mozart, o 100 y conocer a... Sí, pero a la vez no. Y lo voy a concluir con una cosa, mira, muchas veces conocer a autores a los que uno idealiza es decepcionante cuando los conoces en persona, porque uno puede ser tremendamente brillante en el ejercicio de su obra o de su arte y luego te defrauda personalmente. En la distancia corta no. Entonces no lo busco, pero bueno, tengo que reconocerte que es una idea súper atractiva, claro. Me voy a ir a... me encanta. Pero bueno, mira, te voy a decir uno, me voy a mojar. Miguel de Cervantes, me parece fascinante haberlo podido conocer a este señor. Cuando no estás preparando alguna actividad para clase, ¿en qué te gusta invertir tu tiempo libre? Mira, el día que me jubile, la gente dice, cuando me jubile, ¿qué voy a hacer? Y hay gente que lo sufre tanto que se jubila, desgraciadamente yo tengo algunos amigos que les ocurrió, menudo drama, ¿no? Y te jubilas y te entra una depresión y hay gente que se muere, ¿no? Gente que se muere porque le entra una enfermedad o un cáncer, desgraciadamente es así. Hay otra gente que dice, bueno, pues ya ahora ya, como no voy a FASA, pues ya no sé qué hacer con mi vida. Juego usted al dominó, juego usted al mus, con los compañeros de FASA, yo qué sé. No, tengo muchas cosas por hacer y un montón de aficiones que te puedo asegurar que eso no me va a ocurrir. Carlos, ¿cómo te ves de aquí a 20 años? Más viejo. Desgraciadamente, mira, también tengo amigos que dicen, yo les escucho, claro, de mi edad, estos. Están locos por jubilarse, pensar en la jubilación. Algunos trabajan en banca, ¿no? Y piensan que se van a poder prejubilar. Pues que entonces... Y claro, yo pienso, da igual a los 60 que a los 65. O yo no quiero, porque eso ya significará que tendré 65. Es decir, no quiero tener 65. Va a llegar inexorablemente. Cuando llegue, pues ya me jubilaré. Pero no quiero meterme tampoco en el túnel del tiempo hacia adelante. En el flash forward no quiero, ¿no? Para ir terminando, nos gustaría que nos dijeras cómo nos ves a nosotros. Pues os veo súper jóvenes y maravillosamente jóvenes. Es decir, no voy a deciros, quien pudiera, porque yo no repetiría, no soy de esos que repetiría. Creo que la vida hay que tenerla bien vivida y ya está. Entonces yo sí que no me iría para atrás en el tiempo, es decir, no me iría para atrás para gozar increíblemente lo que gocé en su momento. No me iría. No, ya está hecho, ¿no? Entonces os veo fenomenal, veo algunos problemas de cara a un inmediato futuro, no, pero medio futuro, pero ojalá seáis capaces de solucionarlo. Os veo bien porque vosotros sois los que vais a estar aquí mañana. Entonces, el que va a estar aquí contestando vais a ser uno de vosotros, el que va a estar enseñando a vuestros hijos y nietos vais a ser uno de vosotros, y en el empeño nos va a todos que lo hagáis de la mejor manera posible, porque eso significará que en este lugar en el que vivimos va a haber gente capacitada para seguir pasando el testigo, que eso es de lo que se trata, ¿no? Que yo me vaya en junio o no, o siga aquí y os vayáis vosotros, que es lo más natural, y pues un día, fíjate, me acuerdo esta cosa que dijo Carlos, que te quedes con ello y que te sirva para algo. Que ese aprendizaje te sirva, y ese aprendizaje te sirva para transmitírselo a los que vienen a continuación. Esa es la clave, pero ahí también es verdad que hay que tomárselo en serio, y es complicado.
Yo hoy echo de menos, os lo he dicho un poco al principio, cierta cortesía en las formas. La echo de menos, porque me gusta mucho, lo agradezco mucho. Soy de los que piensa que un buenos días, perdónele, ¿se quiere usted sentar aquí? A mí me alegra el día, me congracia con lo que somos, ¿no? Aunque un día sea horrible, eso me puede, pues ha merecido la pena, ¿no? Y esto lo estamos perdiendo, desgraciadamente, no lo sé. Supongo que será una etapa, o puede que lo volvamos a recuperar. Ojalá. No os creéis que antes todo el mundo era educado, ¿eh? Al final uno cree que lo de antes siempre fue mejor, pero no es verdad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te vamos a liberar ya, por fin. Bueno, creo que placer. ha sido una entrevista intensa. Muchas gracias por tu tiempo. A todos nuestros oyentes os recomendamos que en Onda Nassau buscamos espacios de encuentro que nos permitan aprender y crecer juntos. Desde micrófonos nos despedimos Carla, Sergio y Alejandro con apoyo técnico de Sira, Magda y Otman. Recordad que podéis escuchar nuestros programas en Spotify e iVoox y seguir nuestros trabajos en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por estar aquí y hasta pronto. Gracias a vosotros por todo. Onda Nassau. Nada que ver. Onda Nassau, una radio para todos los gustos y todas las edades. Radio podcast, Onda Nassau. ¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Onda Nassau. ¿Estás buscando historia, ciencia, ficciones sonoras, entrevistas, risas, descubrimientos, deporte, naturaleza, música y mucha diversión en una sola radio? Onda Nassau. Nada que ver. Onda Nassau. Nada que ver.